Bienvenidos, valientes oyentes, a un viaje en el que las carreteras oscuras y la madrugada no son lo que parecen. Hoy les traemos una historia de terror que gira en torno a un tema común: los conductores de autobús atrapados en un destino macabro. En esta historia, la rutina se convierte en pesadilla, y el silencio de la noche oculta horrores inimaginables. Prepárense para ser testigos de encuentros con seres inquietantes, paradojas temporales y destinos sellados. Asegúrense de abrocharse el cinturón, porque este viaje podría llevarlos mucho más allá de lo que esperaban. Javier es un conductor de autobús que trabaja en el turno nocturno. Su ruta suele ser tranquila y solitaria, pero últimamente ha comenzado a notar algo extraño. Cada noche, en la última parada, recoge a un pasajero silencioso que nunca paga, nunca habla y que, por alguna razón, parece estar siempre esperando. Al principio, lo ignora, pero cuando los pasajeros habituales comienzan a desaparecer y el autobús se siente cada vez más frío y vacío, Javier se da cuenta de que está atrapado en un juego macabro del que quizá no puede escapar. La ruta nocturna. Javier llevaba años trabajando en la misma ruta nocturna. Cada noche, subía al autobús, arrancaba el motor y comenzaba el recorrido. A esas horas, las calles de la ciudad estaban casi vacías, la gente se había retirado a sus casas, y los pocos pasajeros que tomaban el bus parecían personas que simplemente querían llegar a su destino lo más rápido posible. Los viajeros solían ser trabajadores que salían tarde de la oficina, algunos borrachos regresando a casa, y algún que otro alma perdida que solo necesitaba escapar de la oscuridad. Era un trabajo solitario. No le importaba la falta de conversación ni el silencio que reinaba a bordo del autobús. Estaba acostumbrado a esas largas horas de monotonía. Sin embargo, desde hacía un par de semanas, algo había cambiado. Había algo en el aire, algo que no podía identificar, pero que lo hacía sentir incómodo, como si la atmósfera misma estuviera más pesada. A veces sentía que algo lo observaba, aunque cuando miraba a su alrededor, no había nadie allí que pudiera ser el culpable. A lo largo de su ruta, las paradas parecían tener menos vida. Cada vez veía menos personas esperando en las estaciones. Los lugares que antes se veían iluminados por luces cálidas, ahora parecían apagados y fríos. Javier solía sentir que el tiempo pasaba rápidamente, pero las últimas noches sentía que las horas se estiraban de forma extraña, como si algo los alargara de manera sobrenatural. Al principio pensó que solo era cansancio, pero esa sensación persistía. En el interior del autobús, las luces titilaban a veces, haciendo que los pasillos parecieran más oscuros de lo que eran en realidad. Las ruedas crujían al girar, y el motor emitía un sonido más fuerte de lo normal. Sin embargo, lo que más le desconcertaba era la extraña sensación de que algo o alguien estaba con él en el vehículo, una presencia que no podía ver, pero que sentía como si estuviera siempre a su lado. No había nada tangible que lo comprobara, pero Javier no podía evitar mirar de vez en cuando por el retrovisor. Era una sensación desconcertante y difícil de ignorar. Javier trataba de concentrarse en la carretera, en las paradas que debía cumplir, pero esa sensación de ser observado no se iba. Las voces lejanas de los pasajeros, que a menudo no se dirigían más allá de unas pocas palabras sobre el clima o sus trabajos, no ayudaban a aliviar el peso en su pecho. Al contrario, el silencio entre los pocos viajeros lo hacía aún más denso. Como si todo estuviera en suspenso. Había algo extraño en los viajeros que subían. En ocasiones, sentía que sus miradas eran vacías, que sus ojos no reflejaban nada. Al principio pensó que solo se debía a que la mayoría eran personas cansadas, pero con el paso de los días, comenzó a preguntarse si había algo más detrás de esas miradas perdidas. No eran los pasajeros habituales que él conocía, y las sonrisas o saludos que solían intercambiarse entre ellos parecían haberse desvanecido. Algo en su comportamiento lo hacía sentir como si estuviera atrapado en un lugar que no podía comprender. Javier pensó en preguntarse si la fatiga lo estaba afectando.
Estaba acostumbrado a las largas jornadas, a veces se sentía como si no hubiera dormido en días, y el turno nocturno podía jugar con la mente de cualquiera. Pero no, algo en él le decía que lo que sentía no era producto de la falta de descanso. Era real, y lo estaba viviendo. Se dio cuenta de que ya no solo era la sensación de ser observado. A veces, en la quietud de la noche, algo en el aire se sentía denso. Era un frío que no se explicaba, una presión que se sentía como un peso invisible sobre su pecho. Cuando la ventana se empañaba por el aliento, Javier podía ver en su reflejo el vacío que lo rodeaba. Las calles, que solían tener vida en las primeras horas del día, se veían ahora vacías, como si el mundo hubiera dejado de existir. Algo lo hacía sentir fuera de lugar, como si estuviera en un espacio entre mundos, donde el tiempo y el espacio ya no tuvieran reglas. En las paradas más alejadas, las luces de las estaciones parecían apagarse antes de lo habitual. Javier frenaba y se asomaba, pero las sombras que solían refugiarse en la oscuridad de la madrugada parecían más largas. Había algo que no encajaba. Tal vez fuera la sensación de que, a medida que avanzaba, la ciudad se desvanecía, y él se encontraba solo en un mundo que no era el suyo. Se preguntaba si todo esto era solo su imaginación, o si algo más estaba sucediendo. Unos días después de completar una de sus rutas más largas, Javier decidió detenerse a descansar en una estación intermedia. El lugar estaba desierto, las luces apagadas, y la atmósfera, como siempre, tensa. Sin embargo, algo en el aire cambió esa noche. Una figura apareció en la esquina de su visión. No era alguien que subiera en la estación, pero sí alguien que estaba esperándolo. La figura parecía estar en la penumbra, esperando en el borde de la última parada. Javier no pudo evitar girar la cabeza hacia ella. La sensación de ser observado creció. El hombre que estaba esperando no parecía tener prisa. Era delgado, con una chaqueta vieja y sucia que apenas le cubría. No dijo nada. Estaba ahí, quieto, mirando el autobús. Javier se sintió incómodo por la primera vez, como si esa presencia hubiera estado esperándolo desde siempre. Su instinto le decía que algo estaba mal, pero no sabía qué era. La figura se quedó allí, inmóvil, observando con una mirada vacía que nunca se desvió del autobús. Javier aceleró sin detenerse, pero la sensación lo acompañó toda la noche. Esa figura, que siempre aparecía en la última parada, dejó una marca en su mente. Javier no comprendía por qué, pero sentía que algo estaba ocurriendo, algo que se iba gestando en la oscuridad, algo que lo seguiría hasta el final de su turno. Las noches siguientes, la figura volvía a aparecer. Siempre en la misma estación, siempre con los mismos ojos vacíos. Sin hablar, sin mover un dedo. Y cada vez, el ambiente se volvía más pesado, más extraño. Era como si algo estuviera cambiando, y Javier empezaba a temer lo que eso significaba. El hombre en la última parada. Las noches se fueron alargando y el malestar de Javier crecía. La sensación de estar siendo observado no desaparecía, al contrario, aumentaba. Cada vez que pasaba por la última parada, la misma figura estaba allí, en la penumbra, esperando. A pesar de sus esfuerzos por evitarlo, algo le decía que esa presencia estaba conectada con lo que comenzaba a sentir en el autobús. Una extraña pesadez lo envolvía al llegar al final de la ruta. Y aquella noche no fue la excepción. Al acercarse a la última estación, Javier pudo ver la figura de nuevo. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. El hombre no solo estaba de pie esperando, sino que, al ver el autobús acercarse, se movió lentamente hacia la puerta, sin prisa, sin mirar a su alrededor. Como si supiera que Javier no podría negarse a recogerlo. En ese momento, algo inquietante recorrió la espalda de Javier. No era miedo, pero sí una sensación que no podía quitarse de encima, una alarma que le decía que debía irse, que algo no estaba bien. El hombre subió al autobús con un suspiro sordo. Su figura delgada y encorvada lo hacía parecer una sombra más que una persona.
Vestía ropas viejas, raídas, y su piel estaba pálida, como si no hubiera visto el sol en años. Javier se apresuró a mirar por el retrovisor, asegurándose de que el resto de los pasajeros se encontrara dentro del autobús. Pero no había nadie más. Solo él, el conductor y este extraño hombre que acababa de abordar. Javier sintió una punzada en el estómago. El hombre caminó hacia la parte trasera del autobús y se sentó sin decir una palabra. Javier pudo ver cómo se acomodaba en el asiento, sin que su rostro mostrara ninguna expresión. Sin embargo, lo que más le desconcertaba era que, a pesar de que subía todas las noches, nunca pagaba el pasaje. Javier observó en el espejo retrovisor, buscando una respuesta, pero sus ojos vacíos no mostraban nada. Solo el reflejo de su cuerpo encorvado. No estaba seguro de por qué, pero esa visión lo incomodaba cada vez más. Con el corazón acelerado, Javier tomó el micrófono y, sin mirarlo directamente, preguntó, ¿a dónde vas? Su voz sonó forzada, y apenas alcanzó a escuchar su propia pregunta en el aire, como si una capa de silencio se hubiera instalado en el autobús. El hombre no respondió. No movió ni un músculo. Solo lo observaba con una mirada que parecía atravesar la piel, como si pudiera ver más allá de lo que Javier era capaz de ver. El reloj en el tablero comenzó a marcar el paso del tiempo con una precisión perturbadora. Pero Javier no podía apartar la vista del hombre. Cada vez que miraba sus ojos vacíos, sentía un escalofrío recorrer su espalda. Esa mirada no era humana, no era de alguien vivo. Era como si mirara a través de él, como si él mismo fuera una figura difusa en una realidad diferente. La incomodidad lo invadió. No estaba acostumbrado a sentir temor, pero algo en su interior comenzaba a decirle que se encontraba atrapado en una especie de pesadilla. De repente, mientras el autobús avanzaba por las calles desiertas, Javier observó algo aún más perturbador. El hombre no se movió en todo el trayecto. No cambió de posición, no miró por la ventana ni siquiera cuando el autobús pasó cerca de luces tenues. Permaneció rígido, inmóvil, con su mirada fija en algún punto invisible. Javier, tratando de calmarse, miró al frente y volvió a respirar profundamente. Pero cada respiración se sentía más pesada, como si el aire estuviera siendo absorbido por la oscuridad que se cernía dentro del autobús. Cuando llegaron a la siguiente parada, Javier no pudo evitar preguntarse por qué este hombre no se bajaba. Normalmente, los pasajeros subían y se bajaban en sus destinos sin que nadie tuviera que decirles nada. Pero este hombre, en particular, nunca se bajaba, y más aún, nunca pagaba. Javier había dejado de esperar alguna clase de respuesta, pero el hecho de que el hombre siguiera allí, a su lado, se volvía cada vez más inquietante. Ya no era una presencia curiosa, era algo más. Algo que no debía estar allí. Se giró de nuevo hacia él, esta vez con la intención de confrontarlo. ¿Por qué no pagas? ¿A dónde vas?, preguntó de nuevo, esta vez con más firmeza. El hombre no respondió. Al contrario, lo miró con la misma expresión vacía, como si sus palabras fueran simplemente aire. Javier, desconcertado y molesto, observó sus manos, pero estaban vacías. No llevaba nada, ni siquiera un billete o una mochila. Estaba completamente vacío, como si no tuviera historia, como si nunca hubiera sido un ser humano. El autobús siguió su camino por la ciudad vacía, mientras la sensación de incomodidad se apoderaba más de Javier. El hombre no se movía, y la presencia en el aire seguía allí, creciente, asfixiante. El rostro de Javier, reflejado en el espejo retrovisor, comenzaba a mostrar signos de cansancio, pero también de algo más, preocupación. Había algo en este pasajero que lo hacía sentir que, más allá de la incomodidad, no era un simple viajero. Algo estaba mal con él. A medida que el autobús avanzaba, Javier se dio cuenta de que no sabía cuánto tiempo había pasado desde que subió este hombre. El tiempo parecía haberse detenido. La ruta, que normalmente transcurría en poco tiempo, ahora se estiraba indefinidamente. Las luces de la ciudad, que solían ser un consuelo,
ahora parecían borrosas, como si estuvieran desvaneciéndose. Javier sintió una repentina sensación de desesperación. Algo no estaba bien, y no podía explicarlo. En su mente comenzaron a surgir preguntas que no podía responder. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué siempre se subía en la última parada y nunca pagaba? ¿Qué quería? Javier miró de nuevo al retrovisor, esperando ver que el hombre ya no estaba allí, que todo era una ilusión, pero lo que vio lo hizo sentir un escalofrío en los huesos. El hombre seguía allí, con la misma mirada vacía, pero ahora algo había cambiado. Algo en su postura, algo en su ser. Era como si, de alguna manera, ya no estuviera completamente presente. Como si estuviera desvaneciéndose. Y entonces, la noche se sintió aún más fría. Sombras en el espejo. Esa noche, Javier se encontraba más nervioso de lo habitual. El hombre en la última parada había subido, como siempre, sin decir una palabra, y se había acomodado en su asiento en la parte trasera. Lo observaba de reojo mientras conducía, tratando de concentrarse en la carretera. Pero algo extraño comenzaba a suceder. En la quietud del autobús, la atmósfera estaba cada vez más tensa, como si la presencia de ese hombre vacía estuviera distorsionando la realidad misma. Miró al retrovisor central, como hacía siempre para verificar que el camino estuviera despejado y no hubiera ningún peligro. Sin embargo, algo llamó su atención. En el reflejo del espejo, el hombre ya no estaba allí. Al principio pensó que era un error, que quizás había mirado demasiado rápido, pero cuando volvió a mirar, el hombre seguía sin aparecer en el reflejo del espejo. En su lugar, solo se veía la silla vacía, y las sombras que se proyectaban en las paredes del autobús parecían moverse con una extraña rapidez. El escalofrío recorrió su espalda. Javier apretó las manos sobre el volante, pero el malestar no desaparecía. A medida que pasaban los segundos, la sensación de inquietud se apoderaba más de él. Miró al hombre una vez más. Seguía en su lugar, en la parte trasera, inmóvil, como si no se hubiera movido desde que había subido. Sin embargo, la extraña distorsión en el retrovisor persistía. Sentía que algo no encajaba, pero no podía ponerle nombre a esa sensación. No era solo la ausencia de su reflejo lo que lo perturbaba. Cuando miraba con más atención, algo en las sombras del autobús parecía moverse, algo que no podía distinguir con claridad. De vez en cuando, creía ver una figura que se deslizaba rápidamente por el pasillo del autobús, moviéndose justo detrás del hombre, pero cuando giraba la cabeza para comprobarlo, todo volvía a la normalidad. No había nadie allí, solo las sombras danzando con la luz débil del autobús. El ambiente se volvía más denso a medida que avanzaba por las calles desiertas. Cada vez que pasaba por una luz, las sombras se alargaban y retorcían de manera extraña, como si el autobús estuviera rodeado por algo más que la oscuridad de la noche. Javier intentó ignorarlo. Pensó que quizás estaba demasiado cansado o que su mente le estaba jugando trucos. Pero no podía dejar de mirar hacia el espejo, buscando alguna respuesta, algo que le diera sentido a lo que estaba sucediendo. De repente, en el reflejo, vio algo que lo hizo estremecerse. Una figura se movió rápidamente en la parte trasera del autobús, cruzando por el pasillo. No fue solo una sombra, fue una silueta real, definida. Javier giró rápidamente la cabeza hacia el lugar, pero el pasillo estaba vacío. No había nadie, ni rastro de movimiento. Sin embargo, la sensación de que algo, o alguien, estaba allí se mantenía, presionando sobre él como un peso invisible. El hombre, aún sentado en su lugar, no parecía haberse inmutado. Sus ojos vacíos permanecían fijos en algún punto del autobús, como si no le importara lo que sucedía a su alrededor. Javier no podía dejar de preguntarse por qué ese hombre, siempre tan callado y distante, parecía estar vinculado a lo que ocurría en el autobús. ¿Qué estaba pasando con los espejos? ¿Por qué no podía confiar en lo que veía, en lo que sentía? La respuesta se le escapaba por completo.
A medida que avanzaba por las calles, Javier comenzó a sentir una presión creciente en su pecho, como si el aire mismo se estuviera volviendo más denso, más pesado. La luz de las farolas iluminaba débilmente el camino, pero la oscuridad a su alrededor parecía ir más allá de lo normal, como si el autobús estuviera viajando en un espacio donde la luz no pudiera penetrar. Las sombras a su alrededor se estiraban y se distorsionaban, formando figuras que no debería haber allí. De repente, en el reflejo del espejo lateral, vio algo aún más extraño. Una figura se deslizaba lentamente por el fondo del autobús, más cerca de él ahora, y aunque miró rápidamente por encima del hombro, no encontró nada. Todo estaba en su lugar, y el hombre seguía inmóvil, sentado, con la mirada fija en la nada. Javier apretó los dientes y decidió no mirar más a los espejos. La sensación de que la realidad misma estaba retorciéndose a su alrededor se hacía más fuerte con cada kilómetro recorrido. Pero no pudo evitarlo. Sus ojos volvieron al retrovisor, impulsados por una mezcla de curiosidad y terror. Ahí estaba de nuevo. En el reflejo, la figura del hombre no se encontraba donde debía. Había algo detrás de él, en la penumbra, algo que se movía entre las sombras. Javier parpadeó rápidamente, pero la figura seguía ahí, acercándose cada vez más a la parte trasera del autobús, como si estuviera arrastrándose hacia él. Al girar la cabeza, no había nada. Solo la quietud y el vacío. El miedo se apoderó de él. No era solo el hombre. No era solo la sensación de estar siendo observado. Era algo más, algo que estaba comenzando a corromper la realidad misma dentro del autobús. Javier sentía como si las paredes se estrecharan, como si el espacio se estuviera colapsando. No podía dejar de mirar los espejos, pero cada vez veía cosas que no deberían estar allí, cosas que se desvanecían cuando giraba la cabeza. Las sombras parecían moverse ahora de manera independiente. Javier se aferró al volante con manos sudorosas, mientras las luces del autobús parpadeaban. Un sonido sordo, como el crujir de algo que se rompe, se escuchó de repente en el pasillo, seguido de un susurro bajo, como si alguien estuviera susurrando en su oído. Intentó enfocar su mente, pero las visiones extrañas se volvían más frecuentes. En su mente, el miedo comenzaba a tomar forma. Algo estaba acechando, algo estaba en ese autobús, y no era simplemente el hombre de la última parada. El retrovisor reflejaba, una vez más, la imagen de un pasillo oscuro, de sombras en movimiento, y de algo que se acercaba cada vez más. La pesadilla se estaba haciendo real. Los pasajeros desaparecen. El tiempo seguía su curso, pero Javier no podía dejar de pensar en lo extraño que se sentía cada noche al conducir el autobús. Los ecos de las sombras en los espejos lo perseguían incluso cuando no miraba directamente, y la presencia del hombre en la parte trasera, que siempre permanecía callado y distante, se había convertido en algo más que inquietante. Ya no se trataba solo de él, ni siquiera de las sombras, sino de una sensación mucho más perturbadora, las personas que ya no estaban. Una noche, mientras esperaba en una de las paradas, Javier notó la ausencia de alguien. El anciano que tomaba el autobús todas las noches, una figura familiar que subía al mismo asiento cerca de la puerta delantera, nunca apareció. Javier frunció el ceño, escaneando las calles desiertas en busca de su rostro arrugado, pero no había rastro de él. Había sido un hombre que, sin importar el clima o la hora, nunca fallaba. Pero esa noche no estaba allí, y la parada se sentía extrañamente vacía. Cuando el autobús arrancó nuevamente, Javier no podía dejar de pensar en el anciano. La ruta era la misma, el paisaje idéntico, pero algo no encajaba. La sensación de que algo estaba cambiando, algo sutil pero inquietante, se instaló en su pecho. Decidió hacer un esfuerzo y buscar alguna respuesta, así que cuando llegó a la siguiente parada, le preguntó a un transeúnte si había visto al anciano últimamente. El hombre lo miró sin comprender, como si nunca hubiera escuchado hablar de él. ¿Qué anciano?, le preguntó, con tono indiferente. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
No podía ser posible. Al principio pensó que tal vez había sido una casualidad. Quizá el anciano había cambiado su horario o simplemente no había decidido tomar el autobús esa noche. Pero a medida que las noches pasaban, otros pasajeros comenzaron a desaparecer también. La joven que siempre regresaba del turno nocturno en la cafetería, con su uniforme y su rostro cansado, ya no subía más. Javier la había visto varias veces en la parada, caminando con paso lento hacia el autobús, pero ahora, por alguna razón, ya no estaba. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Intrigado y desconcertado, Javier comenzó a hacer preguntas discretas a otros pasajeros habituales. Nadie parecía recordar a los que ya no estaban. Nadie mencionaba al anciano ni a la joven de la cafetería. Parecía como si estas personas nunca hubieran existido. Al principio, pensó que quizás estaba perdiendo la cabeza, que el cansancio y la soledad de las noches interminables lo estaban afectando. Pero los vacíos en la ruta, las caras que ya no se mostraban, no podían ser explicados tan fácilmente. En la siguiente parada, Javier vio a una mujer mayor que subía regularmente al autobús. La saludó, pero cuando ella se sentó, algo extraño sucedió. Empezó a hablar, pero sus palabras eran confusas, entrecortadas, como si no estuviera completamente allí. ¿Sabes? Es raro. Nunca vi a ese joven. ¿Cómo se llamaba? Sí, el que subía siempre por aquí. La joven de la cafetería, dijo en un susurro. Javier se sorprendió, pero la mujer pareció olvidar de inmediato la conversación, como si su mente estuviera atrapada en otro lugar. Fue como si esas personas nunca hubieran existido, y todos los que las recordaban parecían estar perdiendo la conexión con la realidad. El silencio del autobús comenzó a sentirse más pesado a medida que avanzaba por las calles vacías. Javier notó que cada vez más pasajeros se comportaban de manera extraña. Algunos se bajaban sin decir una palabra, como si no pudieran recordar hacia dónde iban. Otros, incluso, miraban a través de las ventanas como si no estuvieran viendo el mundo real, como si su presencia en el autobús fuera solo un vacío pasajero. Una noche, Javier decidió hacer una parada en la misma esquina donde el anciano solía esperar todas las noches. Miró al fondo de la calle, esperando ver una figura familiar. Pero no había nadie. Solo la luz de la farola parpadeando intermitentemente y el eco del viento recorriendo la ciudad. La sensación de abandono y desesperanza lo invadió. Era como si la ciudad misma estuviera vacía, como si las personas que alguna vez formaron parte de su rutina hubieran sido borradas de algún modo. Al día siguiente, Javier habló con el supervisor del autobús sobre los pasajeros que habían desaparecido. Le preguntó si él había notado algo raro, si sabía algo sobre el anciano o la joven que ya no subían. El supervisor lo miró con una expresión extraña, pero no parecía recordar a ninguna de esas personas. Lo siento, Javier, pero no sé de quién estás hablando. No creo que nadie haya desaparecido, respondió, como si las personas que Javier mencionaba nunca hubieran existido en primer lugar. La incredulidad de su respuesta hizo que Javier sintiera un nudo en el estómago. ¿Estaba perdiendo la razón? Los días siguientes, cada vez que Javier pasaba por las paradas donde los pasajeros solían esperar, notaba que las calles parecían vacías, más desoladas que nunca. Nadie esperaba el autobús. Nadie subía. La gente en la ciudad parecía desvanecerse, desaparecer, como si se hubiera tragado la niebla de la madrugada. En su interior, Javier ya no estaba seguro de si las personas habían existido alguna vez o si todo estaba sucediendo solo en su mente. Y la figura del hombre, esa presencia inmutable en la parte trasera del autobús, nunca faltaba. Siempre ahí, observando, como un recordatorio de que algo estaba profundamente roto en ese mundo. Algo más grande que las simples desapariciones de pasajeros. Algo que estaba arrancando las piezas de la realidad, una a una. El silencio del pasajero. La sensación de estar atrapado en un sueño oscuro y retorcido se había apoderado completamente de Javier.
Las noches ya no eran simplemente largas y solitarias, ahora eran una distorsión de la realidad, un lugar donde los límites entre lo visible y lo invisible se difuminaban. Las desapariciones de los pasajeros y las sombras que acechaban en los espejos del autobús lo habían dejado desconcertado. Pero la presencia del hombre, el misterioso pasajero de la última parada, lo inquietaba más que cualquier otra cosa. Esa noche, Javier decidió que ya no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Había pasado días observando al hombre, tratando de entender su presencia, de encontrar alguna explicación lógica. Pero no había respuestas. El hombre subía cada noche, sin decir una sola palabra, sin interactuar con nadie. Simplemente se sentaba en la parte trasera del autobús, en silencio absoluto. Javier intentó, en varias ocasiones, acercarse a él y hacerle alguna pregunta, pero el hombre nunca respondía. Su mirada vacía era lo único que lo acompañaba. Era como si el hombre estuviera atrapado en un limbo, sin importar el tiempo ni el lugar. Esa noche, sin embargo, Javier no iba a dejar que el silencio del pasajero lo desconcertara más. Decidió enfrentarlo. Se detuvo en la siguiente parada, mirando al hombre a través del espejo retrovisor. Su corazón latía con fuerza mientras giraba el volante y se dirigía hacia la parada de siempre. Necesitaba respuestas. No podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Cuando el autobús llegó, Javier se dio vuelta, sin perder de vista al hombre en la parte trasera. El pasajero no hizo ningún movimiento, pero sus ojos seguían fijos en el vacío, como si estuviera esperando algo. Javier se acercó a él, con la sensación de que algo estaba a punto de ocurrir. Dio un paso hacia el hombre, con la esperanza de que finalmente hablaría, que podría obtener alguna explicación, aunque fuera mínima. Pero no hubo respuesta. El hombre seguía allí, inerte. ¿Quién eres?, preguntó Javier, su voz temblorosa al salir. La pregunta salió de sus labios sin pensarlo demasiado, como si necesitara escuchar la respuesta, como si su mente estuviera buscando desesperadamente algo que lo anclara a la realidad. Pero el hombre no respondió. No se movió ni un ápice. Sus ojos continuaban vacíos, fijos en algún punto lejano. Javier sintió un nudo en el estómago. Frustrado, Javier dio un paso más, decidido a confrontar al misterioso pasajero de una vez por todas. Se acercó aún más a él, con la intención de sacarlo del autobús, de obligarlo a hablar, a explicarse. Extendió la mano, temblorosa, hacia el hombre, esperando que al tocarlo algo cambiaría. Quizá, pensó, podría sentir su humanidad, algo que le diera una pista sobre quién era y por qué siempre estaba allí, en la última parada. Pero cuando sus dedos rozaron la chaqueta raída del hombre, una ola de frío helado lo recorrió de pies a cabeza. No era un frío común, como el de una noche de invierno. Era un frío sobrenatural, penetrante, que lo hizo estremecerse hasta los huesos. Javier apartó la mano rápidamente, pero la sensación persistió, como si el aire mismo estuviera impregnado de una frialdad inhumana. El frío era tan intenso que sentía como si hubiera tocado algo muerto, algo que había estado enterrado en una tumba durante siglos. El escalofrío que recorrió su cuerpo fue tan intenso que le costó respirar. El aire dentro del autobús se volvió denso, como si estuviera lleno de una niebla congelada, casi palpable. Javier dio un paso atrás, mirando al hombre con horror. No podía comprender lo que acababa de sentir. No era posible que alguien pudiera emitir un frío como ese, algo tan gélido que lo había dejado sin aliento. ¿Qué era este ser que estaba frente a él? Miró al hombre en busca de algún signo de vida, pero el rostro vacío y pálido del pasajero no mostraba ninguna emoción. La oscuridad parecía apoderarse de su figura, y el espacio alrededor de él se volvía cada vez más sombrío. Javier se sentó en su asiento, temblando, con la mente llena de preguntas sin respuesta. ¿Quién era este hombre? ¿Qué era este frío que lo había invadido? ¿Por qué sentía que estaba tan cerca de algo que no debía entender? El motor del autobús rugió de nuevo, y la sensación de opresión comenzó a elevarse en el aire. Javier miró por las ventanas,
pero la oscuridad lo rodeaba por completo. Cada vez era más difícil distinguir las calles y las luces. El autobús avanzaba por caminos desconocidos, por lugares que ya no reconocía. Se sentía atrapado en un espacio entre el sueño y la vigilia, en un lugar donde las reglas del tiempo y el espacio ya no importaban. A su lado, el hombre no se movió. Su silencio se hacía más pesado, más insoportable. Javier intentó ignorar la creciente ansiedad que lo embargaba, pero algo dentro de él sabía que estaba atrapado en una pesadilla, en un ciclo del que no podía escapar. El hombre seguía allí, tan inmóvil como siempre, con la misma mirada vacía y distante. Javier no podía dejar de pensar en el frío que había sentido al tocarlo. No era natural. No era humano. El miedo que lo invadía ahora era más profundo que antes. Ya no se trataba solo del misterio del hombre, sino de lo que representaba. Algo mucho más grande y oscuro estaba en juego, y Javier no podía entender que lo estaba llevando hacia ese abismo. La carretera parecía desvanecerse en la neblina, y el sonido del autobús se mezclaba con el silencio que se había instalado en el interior. Javier miraba al pasajero, que permanecía inmutable, y se preguntaba si alguna vez encontraría una respuesta, o si su destino ya estaba sellado en ese autobús sin rumbo. El frío en el autobús. Desde aquella noche, la presencia del pasajero se había vuelto aún más insoportable. Javier ya no podía negar lo que sucedía. Cada vez que el hombre subía al autobús, una sensación extraña y perturbadora se apoderaba del ambiente. Era como si una niebla helada se filtrara por las rendijas del vehículo, congelando todo a su paso. Al principio, Javier pensó que era solo el efecto del cansancio, o quizás algún problema con el sistema de calefacción del autobús. Pero pronto se dio cuenta de que había algo mucho más oscuro y peligroso en juego. La temperatura dentro del autobús descendía drásticamente cuando el pasajero tomaba su asiento. La primera vez que lo notó, pensó que se trataba de un simple cambio en el clima. Había noches frías, claro, pero el frío dentro del autobús era diferente. Era un frío penetrante, helado, como si el aire estuviera cargado de una energía muerta y gélida. La sensación era tan intensa que sus manos comenzaban a entumecerse y su aliento se condensaba en pequeñas nubes blancas cada vez que exhalaba. Intentó no darle demasiada importancia, pero la repetición de esta experiencia le fue imposible de ignorar. Javier comenzó a tomar precauciones. Se puso guantes, un abrigo grueso, y aún así el frío calaba en sus huesos. La sensación de helada era tan profunda que incluso su aliento se volvía más frío al salir de su boca. Nadie más parecía notarlo, y las pocas personas que subían al autobús durante esas horas parecían tan absortas en sus pensamientos o en su sueño que no reparaban en el clima extraño que reinaba dentro del vehículo. Pero Javier sabía que algo no estaba bien. Algo más que solo el frío estaba sucediendo. La atmósfera dentro del autobús se volvía cada vez más opresiva a medida que las noches avanzaban. Los asientos crujían más de lo normal, un sonido bajo y arrugado que parecía salir de las entrañas del autobús. Al principio, pensó que era simplemente el desgaste del vehículo, pero pronto comenzó a percatarse de que el crujido no era aleatorio. Era como si el autobús mismo estuviera envejeciendo, descomponiéndose lentamente, como una criatura que se pudre desde adentro. Cada giro del volante, cada frenazo, cada aceleración se acompañaba de un sonido creciente que resonaba con una especie de maldad. Las luces, que normalmente parpadeaban de vez en cuando debido a la antigüedad del autobús, ahora lo hacían con más frecuencia y de manera más errática. A veces, las luces del interior del vehículo se apagaban por completo, dejándolos a oscuras durante algunos segundos, solo para volver a encenderse con un parpadeo que causaba un estremecimiento en la piel. A pesar de los intentos de Javier por ajustar las luces o revisar el sistema eléctrico, nada cambiaba. Era como si el propio autobús estuviera maldito, atrapado en un ciclo de descomposición que nadie podía detener. El motor, por su parte, también había comenzado a comportarse de manera extraña.
En lugar de su sonido constante y familiar, ahora emitía ruidos extraños, un zumbido bajo que parecía provenir de las entrañas del vehículo. Javier intentó ignorarlo durante algunas noches, pensando que era solo el motor cansado por tantas horas de trabajo, pero a medida que los días pasaban, ese sonido se volvía más extraño, más perturbador. Era como si el motor estuviera vivo, respirando, pero de una manera antinatural. En ocasiones, cuando Javier miraba por el espejo retrovisor, pensaba ver destellos de una luz extraña en el fondo del pasillo, luces que no correspondían a las de la calle. Eran luces de colores, intermitentes, como si algo estuviera distorsionando el espacio a su alrededor. Al principio pensó que era producto de su fatiga, pero la sensación persistió noche tras noche, como una presencia invisible que lo observaba desde la oscuridad. Algo lo estaba siguiendo, algo que no pertenecía a este mundo. A veces, cuando el autobús atravesaba áreas más solitarias de la ciudad, Javier sentía una presión extraña sobre su pecho, como si el aire se volviera más denso, más difícil de respirar. El silencio se volvía insoportable, y la sensación de que algo o alguien lo observaba lo acompañaba constantemente. No era solo la mirada fija del pasajero, sino una presencia más profunda, más antigua, que se sentía como una sombra pesando sobre él. Una noche, mientras cruzaba un puente solitario, el autobús tembló de manera extraña, como si algo hubiera golpeado el suelo con fuerza. Javier se detuvo en medio del puente, mirando a su alrededor. Las luces del autobús parpadearon con más intensidad que nunca, y un sonido grave y retumbante surgió del motor, como si algo estuviera a punto de estallar. La niebla se alzó de manera repentina, rodeando al autobús y oscureciendo el camino por completo. Javier miró al hombre en la parte trasera, y en ese momento, fue cuando lo sintió. La presencia del frío se había intensificado, y el aire parecía haber tomado una textura espesa, como si el autobús estuviera viajando hacia otro plano, uno donde el tiempo no existía. ¿Qué está pasando?, murmuró Javier para sí mismo, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. La carretera desapareció en la oscuridad y la niebla, y el sonido del motor se volvió incontrolable. El autobús avanzaba por un camino que ya no podía reconocer, con la sensación de que estaba siendo arrastrado hacia algo mucho más grande y oscuro. Miró al pasajero, quien, como siempre, seguía inmóvil, con la mirada vacía y distante. El frío seguía en aumento. Cada vez más denso, como si el aire se hubiera congelado a su alrededor. El autobús se sentía como un ataúd en movimiento, una cápsula cerrada en la que Javier ya no podía escapar. Miró a su alrededor, buscando una salida, una manera de detener el horror que se desataba a su alrededor. Pero no había forma de escapar. El frío, el sonido del autobús descomponiéndose, la presencia del pasajero. Todo lo rodeaba en un abrazo mortal que ya no podía soportar. Finalmente, Javier entendió lo que estaba sucediendo, no estaba solo. Algo había tomado posesión del autobús, y él era el siguiente en caer en su trampa. Un pasajero del pasado. Javier no podía escapar de la sensación de que algo más oscuro se escondía detrás de todo lo que estaba sucediendo en su ruta nocturna. Los sucesos extraños se acumulaban y no podía ignorar que, cada vez más, la frontera entre lo real y lo paranormal se desdibujaba. Aquel hombre que subía cada noche, el frío que envolvía el autobús, la desaparición de sus pasajeros habituales, todo parecía formar parte de un macabro rompecabezas, y Javier sentía que estaba a punto de descubrir la pieza final. Una tarde, después de su turno, sintió la necesidad de investigar. Se dirigió a la biblioteca local, buscando cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre el misterio que lo había estado acosando. Su mente estaba llena de dudas y temores, pero también de determinación. Estaba decidido a entender lo que estaba ocurriendo, aunque eso significara enfrentarse a algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. Mientras recorría los estantes, encontró viejos periódicos y archivos de noticias locales que cubrían accidentes de tráfico en su ciudad. En uno de los periódicos amarillentos, algo llamó su atención, un accidente de autobús ocurrido años atrás,
exactamente en la misma calle donde cada noche recogía al misterioso pasajero. El titular, aunque desgastado por el tiempo, le dio escalofríos: fatal accidente de autobús cobra vidas en la calle Yuste. Javier pasó las páginas rápidamente, absorbiendo cada palabra, buscando algún indicio que pudiera explicar la serie de sucesos extraños que había experimentado. A medida que leía, los detalles se fueron aclarando lentamente, y lo que encontró lo dejó sin aliento. El accidente había ocurrido en una noche similar a las demás, una noche oscura y fría. El autobús, que cubría la misma ruta que Javier, se había estrellado contra una barrera de seguridad en esa misma calle. Al parecer, el conductor había perdido el control del vehículo, y los pasajeros, que eran en su mayoría trabajadores nocturnos y algunos estudiantes, habían perecido en el acto. Javier frunció el ceño mientras leía. Algo en su interior comenzó a hincharse con una sensación incómoda. Pero lo que realmente lo paralizó fue la foto que acompañaba la noticia. Entre las víctimas, había una foto en blanco y negro de los muertos, y uno de ellos se veía particularmente familiar. Era un hombre delgado, con la misma complexión frágil, el mismo rostro pálido y las mismas ropas raídas que el pasajero que subía cada noche a su autobús. Javier sintió un nudo en el estómago. La imagen era tan clara, tan nítida, que no podía dudar de la semejanza entre ambos. El hombre en la foto parecía mirar directamente a la cámara con una expresión vacía, lo mismo que el misterioso pasajero. Sintió como si una corriente helada recorriera su cuerpo, y la sala de la biblioteca se volvió más fría de repente. Era como si un peso invisible lo presionara, y su mente comenzaba a girar descontrolada. ¿Cómo podía ser esto posible? El accidente había ocurrido años atrás, mucho antes de que él empezara a trabajar en la ruta nocturna. Sin embargo, ese hombre en la foto, el mismo que se subía al autobús noche tras noche. ¿Podría ser una coincidencia? Javier intentó pensar con claridad, pero su mente estaba llena de preguntas y angustia. A medida que pasaba las páginas del periódico, vio que había más detalles sobre las víctimas, pero algo lo inquietó profundamente: el nombre del hombre que se parecía al pasajero no aparecía en la lista. Era como si nunca hubiera existido, como si el hombre en la foto fuera un espectro que había sido borrado de la historia. Nadie parecía recordar su identidad, ni siquiera los testigos que presenciaron el accidente. Eso solo aumentaba la sensación de que algo estaba muy mal, que el pasajero que tomaba su autobús cada noche no era un ser humano, sino algo mucho más siniestro. Javier, con el corazón acelerado, decidió que debía ir más allá. Necesitaba encontrar respuestas, no solo en los periódicos, sino en las personas que habían estado involucradas en el accidente. Volvió a su casa esa noche con la mente abrumada por los pensamientos oscuros que lo acechaban. Sabía que debía regresar a la misma calle donde había ocurrido el accidente y donde siempre recogía al pasajero, para encontrar más pistas. Algo le decía que las respuestas estaban allí, esperando ser descubiertas. Esa noche, al subir al autobús, la atmósfera estaba más pesada que nunca. El aire se sentía denso, y el frío comenzaba a instalarse en el vehículo de nuevo. La figura del pasajero estaba sentada en la parte trasera, como siempre, inmóvil, observando el vacío. Javier trató de concentrarse en la ruta, pero algo en su interior lo inquietaba profundamente. Miró el retrovisor una vez más, y por un momento, pensó ver un reflejo en el vidrio. Pero no era el rostro de su pasajero, sino una sombra, un rostro desconocido, que desapareció al instante. El autobús avanzaba lentamente por la misma calle donde había ocurrido el accidente. Cada giro que tomaba, cada kilómetro que recorría, le parecía más y más extraño, como si estuviera cruzando una línea invisible que lo conectaba con el pasado. La niebla se levantó de repente, como si fuera una premonición de algo que estaba por ocurrir. Javier miró hacia la parte trasera del autobús, donde el pasajero seguía en su lugar, y sintió una punzada de terror. Esa figura, esa presencia, él ya no estaba seguro de qué o quién era. El frío se volvió insoportable, y el motor,
Al igual que aquella noche del accidente, comenzó a hacer ruidos extraños. El autobús avanzaba con dificultad, como si estuviera siendo arrastrado por algo fuera de su control. Javier sintió que la noche lo estaba engullendo y que la ruta ya no era la misma. Algo del pasado lo había alcanzado y él no podía escapar. Un viaje al vacío. Javier no sabía cuánto tiempo había pasado desde que recogió al misterioso pasajero aquella noche, pero algo estaba terriblemente equivocado. El autobús avanzaba como siempre, pero la sensación de estar perdido en el tiempo y el espacio se estaba apoderando de él. Al principio, pensó que tal vez era su mente, agotada por los sucesos extraños, lo que lo hacía percibir las cosas de forma distorsionada. Sin embargo, al mirar por la ventana, lo que vio lo dejó sin aliento. Las calles que había recorrido miles de veces, los edificios familiares, las luces de las farolas que siempre iluminaban su camino, habían desaparecido por completo. En su lugar, solo había oscuridad y niebla espesa. El paisaje que antes le resultaba tan cotidiano ahora era irreconocible. En su lugar, la carretera parecía alargarse infinitamente, como si el autobús estuviera siendo arrastrado hacia un lugar sin fin. El vacío lo envolvía todo, como si el mundo real hubiera dejado de existir en ese instante. El motor del autobús rugió, pero algo en su sonido era diferente, más grave, más pesado, como si estuviera funcionando a la fuerza. Javier apretó los dientes y aceleró ligeramente, pero la niebla no cedía. Cada vez que miraba hacia afuera, sentía que el horizonte se alejaba, como si todo lo que conocía hubiera sido arrancado y reemplazado por una niebla densa que no dejaba ver más allá. Sus manos temblaban en el volante y el sudor comenzó a empaparlo mientras un sentimiento de pánico se apoderaba de él. El pasajero, como siempre, permanecía en su asiento, inmóvil, observando la nada. Javier intentó mirar de reojo al hombre, pero no podía evitar sentir que algo en él era diferente esa noche. Su rostro, normalmente vacío y distante, parecía reflejar algo de maldad. Los ojos del extraño brillaban débilmente en la oscuridad, como si estuvieran absorbiendo la luz de la cabina. No había sonido alguno en el autobús, más allá del murmullo del motor y el leve crujir de los asientos. Javier comenzó a preguntarse si realmente estaba conduciendo o si todo esto era una ilusión. A medida que avanzaba, la sensación de estar atrapado se intensificaba. Miró el retrovisor, y por un momento, vio un reflejo que no esperaba, las sombras de los asientos vacíos se alargaban de forma antinatural, deformándose en el cristal. La figura del pasajero parecía ahora más grande, más presente, como si estuviera llenando todo el espacio del autobús con su presencia. Javier, con el corazón latiendo con fuerza, trató de mirar hacia adelante, intentando concentrarse en el camino, pero la niebla lo envolvía más y más, como si se acercara a devorarlo. El reloj del autobús marcaba la misma hora, pero la ciudad ya no estaba allí. Era como si hubiera viajado a otro lugar, a otro tiempo, o tal vez a ninguna parte. No sabía si estaba conduciendo por una calle vacía, o si estaba perdido en un vacío existencial, como si todo su ser estuviera atrapado en una distorsión de la realidad. Intentó recordar cómo había llegado hasta ahí, pero su mente estaba confusa, desbordada por la sensación de que algo mucho más grande que él estaba controlando la situación. De repente, una luz extraña apareció al fondo, brillando a través de la niebla. Javier aceleró, impulsado por la necesidad de encontrar algo familiar, algo que lo sacara de ese viaje interminable. Pero la luz no se acercaba, como si estuviera allí solo para engañarlo. La niebla seguía siendo espesa, y la carretera, aunque parecía continuar, nunca llegaba a su fin. Era como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor, y el autobús fuera la única entidad que quedaba en pie en esa vasta nada. Javier miró al pasajero nuevamente, y esta vez sus ojos se clavaron en los de él. Había algo en su mirada que lo aterrorizaba más que nunca. Era como si el hombre supiera exactamente lo que iba a suceder, como si tuviera el control total sobre todo lo que ocurría.
La sensación de estar atrapado creció con cada segundo que pasaba, y Javier no podía evitar sentir que había cruzado una línea invisible, un punto sin retorno. No había vuelta atrás. La niebla, el autobús, el pasajero, todo estaba conectado, y todo lo que conocía estaba desapareciendo lentamente. El volante comenzó a vibrar levemente, y el autobús se desvió ligeramente hacia la derecha. Javier intentó corregirlo, pero el autobús parecía tener vida propia, como si estuviera siendo dirigido por una fuerza que él no podía controlar. El ambiente dentro de la cabina se volvió cada vez más opresivo. Era como si el aire se estuviera volviendo denso, difícil de respirar. La niebla, la luz distante, el sonido del motor, todo se estaba combinando en una sinfonía perturbadora que lo estaba consumiendo poco a poco. El pasajero no había movido un solo músculo. Estaba allí, en su asiento, completamente inmóvil, pero Javier sentía su presencia como si estuviera apoderándose del autobús. En sus ojos, vio un resplandor tenue, algo inhumano que parecía brillar con fuerza en la oscuridad. Y entonces, sin previo aviso, el autobús hizo un giro brusco, como si estuviera cruzando una frontera invisible. La carretera, que parecía interminable, comenzó a desmoronarse, y las sombras lo rodearon por completo. Javier intentó frenar, pero el autobús seguía avanzando, como si hubiera dejado de ser suyo, como si estuviera bajo el control de algo mucho más allá de su comprensión. La niebla se espesaba aún más, y él no sabía si estaba viajando por un mundo paralelo, o si todo esto estaba sucediendo en su mente, desbordada por el miedo y la desesperación. Pero algo dentro de él, en lo más profundo de su ser, sabía que este no era un viaje cualquiera. Algo lo estaba llevando hacia un destino desconocido, hacia un lugar que no podía entender. La atmósfera se volvía más espesa y opresiva con cada segundo. El silencio dentro del autobús era absoluto, y el murmullo del motor parecía un susurro lejano. La luz al fondo de la niebla comenzaba a desvanecerse, y el tiempo parecía haberse detenido. Javier no sabía si debía seguir conduciendo o si debía detenerse, pero algo en su interior le decía que no tenía control. Estaba atrapado en un viaje al vacío, un viaje del que no sabía si podría salir. Al mirar al pasajero una vez más, Javier vio algo que nunca antes había visto, una leve sonrisa en su rostro, tan fría como la muerte. En ese instante, supo que ya no estaba en control de su destino. Algo había comenzado, y su vida ya no era suya. Estaba viajando hacia un lugar del que no podía escapar. Y lo peor de todo, era que el pasajero lo había estado esperando. Los otros conductores. El autobús siguió su marcha, pero la sensación de que algo estaba muy mal seguía pesando sobre los hombros de Javier. Aquella noche, al final de su turno, decidió que no podía más. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba respuestas. Aunque siempre había sido un hombre solitario, la presión de los últimos días lo había empujado a buscar alguna pista, algo que le ayudara a entender lo que estaba sucediendo en su ruta nocturna. Así que, al finalizar su jornada, se dirigió a la estación central, donde otros conductores solían esperar antes de sus próximos turnos. Al llegar, no vio a muchos compañeros, solo algunos rostros cansados que se preparaban para salir a sus respectivas rutas. Javier se acercó a uno de los veteranos, Miguel, un hombre mayor que había trabajado en la misma empresa durante más de 20 años. Miguel siempre había sido alguien con quien Javier había intercambiado algunas palabras, pero nunca se había interesado demasiado por su vida personal. Sin embargo, esa noche necesitaba saber si alguien más había notado algo extraño. «Miguel, ¿tienes un minuto?», dijo Javier, con una mirada un tanto furtiva, como si temiera que alguien escuchara. Miguel lo miró con cansancio, pero asintió y ambos caminaron hacia un rincón apartado, donde pocos podían escuchar. Javier, con voz baja, comenzó a relatar lo que había estado sucediendo durante las últimas semanas: el hombre misterioso, el frío extraño, las desapariciones, los reflejos en los espejos.
Al principio, Miguel solo escuchaba en silencio, sin mostrar mucho interés. Sin embargo, cuando Javier mencionó el extraño pasajero que nunca pagaba, algo en el rostro de Miguel cambió. Una expresión de inquietud cruzó por su cara, y por un momento pareció que no sabía si debía decir lo que realmente pensaba. No eres el primero en pasar por esto, respondió Miguel, bajando la voz. Varios de nosotros hemos tenido experiencias raras en esa ruta. De hecho, hace tiempo que algunos de mis compañeros renunciaron sin dar una razón clara. Simplemente dejaron de aparecer, o peor aún, desaparecieron sin dejar rastro. Javier frunció el ceño, incrédulo. ¿Desaparecieron? ¿A qué te refieres? ¿Qué pasó con ellos? Miguel miró alrededor, asegurándose de que nadie estuviera escuchando, y luego continuó. No quiero asustarte, pero algunos compañeros de turno empezaron a hablar de cosas raras. Se quejaban de sentir presencias extrañas en sus autobuses, de pasajeros que no deberían estar allí, y de que el clima dentro de los autobuses era extraño. En algunos casos, dijeron haber visto cosas en los espejos, figuras que no estaban allí. Uno de ellos simplemente dejó de aparecer, otro renunció de repente, y otro, bueno, simplemente se esfumó. Javier sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Te refieres a algo como lo que me está pasando a mí? Eso de sentir que algo no está bien, que las cosas no son normales. Miguel asintió lentamente, pero luego bajó la mirada, como si estuviera recordando algo que preferiría olvidar. Sí, exactamente. Es más común de lo que piensas. Nadie sabe qué está pasando en esa ruta, pero no eres el primero en tener esos encuentros. A veces me pregunto si realmente sabemos en qué estamos trabajando. Javier no sabía qué pensar. Estaba aterrorizado, pero también sintió una extraña sensación de alivio al saber que no estaba solo. Sin embargo, también se dio cuenta de algo mucho más perturbador: si otros conductores también habían tenido experiencias extrañas, ¿por qué nadie había hablado de esto antes? ¿Por qué parecía que todos mantenían en secreto lo que estaba sucediendo? Miguel, pareciendo leer sus pensamientos, lo miró con seriedad. Te lo voy a decir de forma clara, Javier. Si sientes que algo no está bien, es porque no lo está. No te voy a mentir, pero si sigues en esa ruta, lo mejor es que tomes precauciones. Hay algo en esa ruta, algo que no podemos comprender. Y créeme, lo que sea que esté pasando, no se detendrá solo porque tú lo ignores. Algunos de nosotros ya hemos intentado dejarlo, pero a veces, el lugar al que vas, simplemente no te deja ir tan fácilmente. Javier intentó asimilar las palabras de Miguel. Un montón de preguntas invadió su mente, pero no tuvo el valor de hacerlas. Solo asintió, incapaz de encontrar palabras. El miedo lo estaba invadiendo, pero había algo más profundo, la duda. Tal vez el pasajero no era el único problema. Tal vez, el autobús mismo estaba atrapado en algo mucho más grande, algo que él aún no comprendía completamente. ¿Y qué pasó con esos conductores? ¿Dónde están ahora?, preguntó, con voz temblorosa, como si ya supiera la respuesta. Miguel suspiró. Algunos desaparecieron, otros simplemente se fueron, de una forma extraña. Como si hubieran sido parte de algo que no podían entender. La ruta no es solo un trabajo, Javier. Es más que eso. Y si no tienes cuidado, podrías acabar como ellos. Javier no pudo evitar sentirse helado al escuchar esas palabras. ¿Era él el siguiente? ¿Qué estaba pasando realmente en esa ruta nocturna? ¿Y quién o qué estaba esperando al final de cada viaje? Miguel, aparentemente cansado de hablar del tema, cambió de postura y, con un gesto serio, le dio unas últimas palabras a Javier antes de alejarse. Solo te lo diré una vez más, cuídate. Y si alguna vez decides abandonar esa ruta, no dudes. No pienses que hay algo de lo que puedas escapar, porque la ruta ya tiene dueño, y es mucho más antiguo que nosotros. Javier se quedó allí, mirando a Miguel alejarse.
Una sensación de terror lo envolvía por completo, pero sabía que tenía que seguir buscando respuestas. Algo extraño, algo inexplicable, estaba sucediendo en esa ruta. Y él era el próximo en descubrirlo. Una última oportunidad. La noche estaba especialmente fría, como si la misma oscuridad se hubiera vuelto más densa. Javier conducía el autobús con una sensación de angustia que lo acompañaba desde que había hablado con Miguel. No podía dejar de pensar en lo que le había contado su compañero, en las desapariciones, en los misterios que rodeaban la ruta. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban por las ventanas, una decisión se gestaba en su mente: esa noche no recogería al pasajero. El autobús avanzaba a través de la ciudad desierta. Las luces de las calles reflejaban sombras extrañas sobre las aceras, pero Javier no podía distraerse. Sabía que debía tomar una decisión. Cada noche que pasaba, el miedo se volvía más palpable. El pasajero misterioso, el hombre que siempre subía en la última parada, no era normal. Javier sentía que algo oscuro lo observaba, algo que ya no podía ignorar. El frío que sentía dentro del autobús era más intenso que nunca, y la presencia de ese ser le helaba los huesos. A medida que se acercaba a la última parada, Javier decidió que esta vez pasaría de largo. Al principio, la idea lo tranquilizó. Pensó que, al no detenerse, quizá el hombre no aparecería. Quizá todo eso no era más que una ilusión. Con firmeza, ignoró la señal de la parada y mantuvo el autobús en marcha. A medida que se acercaba al lugar donde siempre se subía el pasajero, su corazón latía con fuerza, pero no cedió. No iba a detenerse. No lo haría. Pasó por la parada, sus ojos fijos en el camino, sin mirar a la derecha. Las luces de la estación se desdibujaban en la oscuridad y Javier sintió una leve satisfacción, como si hubiera evitado una trampa. Pero, en el instante en que pasó de largo, el motor del autobús emitió un sonido extraño, un ruido sordo que heló su sangre. Javier miró rápidamente hacia el tablero de control, asegurándose de que todo estuviera en orden. El motor funcionaba, pero la sensación de algo fuera de lugar no desapareció. El frío dentro del autobús se intensificó repentinamente. Javier miró hacia los espejos retrovisores, como si tratara de confirmar algo que ya temía saber. Allí, en el reflejo de la parte trasera, vio al hombre. El pasajero estaba allí, sentado como siempre, inmóvil, con su mirada vacía fija en él. Su rostro pálido y su ropa raída destacaban en la oscuridad. No había subido, y sin embargo, estaba allí. En el autobús. Como si hubiera estado esperando todo el tiempo, como si nada hubiera cambiado. El corazón de Javier dio un vuelco. Intentó frenar, pero el autobús parecía haber quedado fuera de su control. El motor rugió como si estuviera poseído, y las luces dentro del vehículo parpadearon erráticamente. Javier miró a su alrededor, pero todo permanecía igual. El pasajero estaba sentado al final, pero él nunca lo había visto subir. Aceleró, pero el hombre permaneció en su lugar, como una sombra que lo observaba con una calma perturbadora. En ese momento, Javier se sintió atrapado. El miedo que sentía no era solo por la presencia del pasajero. Era algo más profundo, como si todo el autobús estuviera siendo arrastrado por una fuerza que no podía comprender. El hombre no había subido, pero de alguna manera, había llegado allí. Como si estuviera esperando que Javier cometiera el error de ignorarlo. Y ahora, ese error parecía tener consecuencias. La sensación de estar siendo observado se intensificó. Javier sintió que el aire se volvía más espeso, como si la atmósfera misma estuviera atrapada en una burbuja de terror. Miró hacia el retrovisor y vio cómo el hombre lo observaba fijamente. No se movía, no hacía un solo gesto, pero su presencia era aplastante. Como si estuviera mirando directamente en su alma. Javier sabía que tenía que hacer algo. No podía dejar que esa presencia lo siguiera por toda la ruta. La decisión estaba clara:
Tenía que detener el autobús, enfrentarse al hombre y finalmente descubrir quién era y qué quería. Pero algo lo detenía. El miedo. La incertidumbre. ¿Y si lo que había en esa última parada no era humano? ¿Y si Javier ya había cruzado una línea que no podía volver atrás? La ansiedad lo estaba consumiendo y el aire frío se hacía cada vez más denso. Sin embargo, Javier no podía dejar de mirar hacia el espejo retrovisor. El hombre seguía allí, sentado, inmóvil. Como una presencia fantasmagórica que se deslizaba sin hacer ruido. No había palabras entre ellos, solo una tensión insoportable que llenaba el espacio con un peso insoportable. Finalmente, Javier decidió que ya era suficiente. Sin mirarlo más, dio un giro brusco al volante y detuvo el autobús de golpe. Las luces parpadearon una última vez, y el silencio se hizo absoluto. El hombre en el asiento trasero seguía allí, pero algo había cambiado. No estaba solo. Alrededor de él, la oscuridad se espesaba, como si el autobús estuviera siendo tragado por algo mucho más grande y antiguo. Javier respiró entrecortado, pero no se atrevió a mirar atrás. Sabía que había cometido un error al detenerse. Sabía que ahora, cualquier cosa que ocurriera, no tendría vuelta atrás. Las puertas del autobús no se abrirían y él no podría escapar. De repente, la voz del hombre rompió el silencio. Su tono era bajo, profundo, casi inaudible. Ahora, ya no hay marcha atrás. El final de la ruta. El autobús continuó su marcha sin que Javier pudiera detenerlo. Aunque había intentado tomar el control, sentía como si estuviera siendo arrastrado hacia algo que no comprendía. El motor rugía con fuerza, cada vez más ruidoso, mientras las luces parpadeaban al ritmo de la oscuridad. La sensación de que algo no estaba bien se apoderó de Javier. La ruta que conocía, las calles familiares, todo desaparecía. El paisaje a su alrededor era diferente, distorsionado. Ya no había edificios, ni luces, ni gente. Javier miró hacia afuera, pero no había rastro de la ciudad. En su lugar, una neblina espesa se extendía por el horizonte, como un manto que tragaba todo a su paso. No podía ver más allá de la ventanilla, pero sentía la presencia de algo inmutable que lo observaba. Los árboles, las farolas, los semáforos, todo desapareció con una rapidez inquietante. El único sonido era el retumbar del motor y el tic-tac de las luces que parpadeaban sin cesar. Al principio pensó que estaba soñando, que todo esto no era real. Pero no era un sueño. Los neumáticos del autobús seguían rugiendo sobre el asfalto y el frío dentro de la cabina se hacía cada vez más denso, más palpable. El aire estaba impregnado con una sensación de muerte, como si se estuviera acercando a algo inminente e inevitable. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier, y por un momento, todo se volvió oscuro. El autobús frenó de golpe. Javier sintió que el impacto lo empujaba hacia adelante. Miró por la ventana, esperando ver cualquier cosa familiar, cualquier indicio de que aún estaba en el mundo real. Pero lo que vio lo paralizó por completo. Frente a él, se extendía un vasto cementerio. Lápidas rotas, cruces oxidadas y árboles secos formaban un paisaje sombrío y desolado. La niebla se había disipado, pero en su lugar, el aire estaba pesado con una quietud inquietante. Javier sintió que su corazón latía con fuerza, retumbando en su pecho. Su respiración se hizo errática, y por un momento, creyó que iba a desmayarse. Miró hacia el espejo retrovisor, y allí, en el asiento trasero, vio al hombre. No se había movido, pero algo en su presencia era aún más escalofriante. Ahora, sin su rostro impasible, lo miraba con una expresión de profunda tristeza, como si supiera lo que iba a suceder. El silencio que reinaba dentro del autobús se hacía insoportable. ¿Dónde estamos?, murmuró Javier, sin saber a quién dirigía la pregunta. El hombre no contestó, pero Javier sintió como el aire se volvía más frío. Algo se estaba acercando, algo que no podía ver,
pero que sabía que estaba allí. Algo que tenía la intención de llevarlo consigo. Entonces, el pasajero se levantó lentamente. Sus pasos resonaron en el silencio, y Javier no pudo apartar la vista de él. Cada movimiento del hombre parecía ir acompañado de una neblina más espesa, como si estuviera emergiendo de un mundo aparte. Se acercó a Javier con pasos lentos pero seguros. El hombre estaba frente a él, pero no podía ver más allá de su rostro inexpresivo. No había ira en sus ojos, solo una tristeza profunda que lo paralizó. «Es hora de irnos», dijo el hombre por primera vez, y su voz fue tan baja que casi no se escuchó. Pero en el tono, había algo tan grave y tan definitivo que no dejó lugar a dudas, no había escapatoria. Javier intentó hablar, pero sus palabras se ahogaron en su garganta. No podía preguntar, no podía gritar. Todo lo que había sentido hasta ahora, el frío, el miedo, la sensación de estar atrapado, lo envolvía con una fuerza cada vez mayor. El hombre extendió una mano hacia él, no con hostilidad, sino con una calma que resultaba aún más aterradora. La piel de Javier se erizó, y un nudo en el estómago lo hizo sentir como si algo dentro de él estuviera siendo arrancado. No podía apartarse, no podía moverse. Era como si el autobús hubiera quedado suspendido en el tiempo y el espacio, y su destino estuviera completamente fuera de su alcance. ¿A dónde?, comenzó Javier, pero no pudo terminar la pregunta. El hombre lo miró con esos ojos vacíos, como si estuviera viendo algo mucho más allá de él. Los minutos parecían estirarse infinitamente, y Javier se dio cuenta de que no tenía control sobre nada. La sensación de ser arrastrado a un lugar que no entendía lo consumió por completo. Finalmente, el hombre habló una vez más, esta vez en un susurro que hizo temblar las ventanas del autobús: «Este es el final de tu ruta, Javier». Con esas palabras, la niebla regresó, esta vez no solo fuera del autobús, sino también dentro. El ambiente se volvió opresivo, como si la atmósfera misma estuviera tomando forma y sustancia. Javier cerró los ojos, incapaz de resistir la presión que sentía sobre su pecho. Cuando los abrió nuevamente, ya no estaba dentro del autobús. Estaba de pie, en medio de la niebla, rodeado por las tumbas que antes había visto desde la ventana. El aire era denso, casi sólido, y sentía como si el frío le calara hasta los huesos. El hombre ya no estaba, pero la presencia de algo eterno lo envolvía. El autobús había desaparecido. Las luces, las ventanas, el motor, todo se había desvanecido. Solo quedaba la niebla y el cementerio, y Javier, ahora un pasajero más en la ruta del más allá. No había vuelta atrás. Había llegado al final de su viaje. El nuevo conductor. El aire nocturno estaba cargado de humedad cuando el nuevo conductor, Samuel, tomó las riendas del autobús por primera vez. Había oído historias de la ruta nocturna, de los conductores que se habían ido o desaparecido sin dejar rastro. Nadie hablaba demasiado al respecto, pero algo en el ambiente de esa ruta siempre había resultado extraño. Aún así, Samuel necesitaba el trabajo y no le dio mayor importancia. Subió al autobús con la esperanza de que las historias no fueran más que eso, rumores infundados. La ruta comenzó como cualquier otra. Los pocos pasajeros se subieron en las paradas habituales, la mayoría dormitando o absortos en sus teléfonos, ajenos al silencio que rodeaba al autobús. Samuel observó el reloj en el salpicadero, las horas pasaban lentamente. Todo parecía tan normal, tan rutinario. Pero algo en el aire le hacía sentir que estaba siendo observado. Un escalofrío recorría su espalda, pero lo desestimó como simple nerviosismo por su primer día. Cuando llegó a la última parada, Samuel se detuvo con el mismo ademán mecánico de todos los días. Miró por el espejo retrovisor, esperando ver al grupo habitual de gente que esperaba por el autobús, pero no había nadie. Solo la oscuridad. Estiró el cuello, frunció el ceño. La parada estaba desierta, sin señales de vida. Sin embargo, algo lo hizo girar la cabeza hacia la esquina de la parada, donde se encontraba una figura solitaria.
Un hombre estaba allí, quieto. Samuel no pudo distinguir bien su rostro debido a la penumbra, pero lo que sí vio fue su postura erguida, sus ropas oscuras y su presencia que parecía completamente ajena al paso del tiempo. Samuel frunció el ceño. Algo en su interior le decía que algo no estaba bien, pero como conductor, sabía que no podía dejar a nadie esperando en la parada. Detuvo el autobús y el hombre se acercó, su caminar era lento, casi ceremonial. Samuel observó cómo subía al vehículo y se dirigía al asiento trasero, donde se sentó sin decir una palabra. Ni un saludo, ni un suspiro. Solo el pesado silencio que llenaba el espacio. Samuel sintió un nudo en el estómago. Algo en ese hombre, en su mirada vacía, lo incomodaba profundamente. La presencia era opresiva, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese pequeño autobús. Sin embargo, mantuvo la compostura y arrancó el motor. La oscuridad del camino se deslizaba ante sus ojos, y el hombre no se movió, no hizo ni el mínimo gesto. No fue hasta que Samuel observó en el espejo retrovisor que lo sintió, esa sensación inquietante, como si el hombre estuviera más cerca de lo que parecía. Un sudor frío recorrió su frente y miró rápidamente hacia atrás. El hombre no estaba reflejado en el espejo. Tan solo una figura fantasmagórica se proyectaba allí, distorsionada. Samuel no podía creer lo que veía. Parpadeó varias veces, convencido de que debía ser su mente jugando trucos con él. Pero no, la figura seguía allí. Inmóvil. Mirándolo fijamente. El corazón de Samuel se aceleró. Decidió ignorar lo que estaba sucediendo, intentar seguir con el viaje como si nada hubiera ocurrido. Pero el miedo crecía dentro de él, aplastándolo con cada kilómetro recorrido. La atmósfera en el autobús parecía volverse más densa, como si el aire mismo estuviera volviéndose pesado, irrespirable. Las luces comenzaron a parpadear y el sonido del motor se volvió cada vez más extraño, más bajo, como si algo estuviera bloqueando su funcionamiento. Al llegar a la siguiente parada, Samuel miró hacia atrás, buscando una excusa para hacer algo. Pero el hombre ya no estaba. En su lugar, en el asiento vacío, había un sombrío vacío que caló hasta los huesos. Se dio cuenta de que el hombre había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Pero la sensación de que algo no estaba bien, de que el autobús se encontraba de alguna forma atrapado en algo inexplicable, no se desvaneció. A medida que avanzaba por las calles desiertas, Samuel miraba de nuevo el reloj. Las manecillas se movían con lentitud, como si el tiempo se hubiera distorsionado. Las mismas sensaciones de extrañeza lo acosaban. Los mismos ruidos extraños, los mismos murmullos en el aire. El autobús avanzaba hacia un destino desconocido, y Samuel comenzó a preguntarse si realmente había elegido bien aceptar ese trabajo. En su mente, la última imagen del hombre seguía viva. Aunque no había hablado, Samuel podía sentir su presencia, tan real como si estuviera sentado en la misma cabina. Algo en su interior temía que el mismo destino que habían enfrentado los conductores anteriores, aquellos que se habían ido sin dejar rastro, lo estaba esperando. Pero antes de que pudiera procesar más, el autobús se detuvo abruptamente. Miró por el espejo retrovisor nuevamente. A lo lejos, una figura se alzaba, como un eco de lo que había visto antes. No era un hombre común. Era él, Javier, el conductor anterior. Samuel lo reconoció de inmediato, a pesar de la oscuridad que lo envolvía. Estaba allí, de pie, esperándolo, como si siempre hubiera estado allí, como si fuera parte del viaje que nunca termina. Samuel no podía moverse. El silencio llenó el autobús una vez más. Sabía lo que significaba. La ruta había comenzado, y ahora, él era el conductor de la oscuridad, el nuevo pasajero atrapado en el ciclo sin fin. Esta ha sido nuestra historia de hoy. Gracias por acompañarnos en este aterrador viaje por la oscuridad de la noche. Si te atreves a seguir explorando más historias de terror, no olvides unirte a nosotros en nuestras próximas narraciones.
Recuerda, las carreteras nunca están tan vacías como parecen, y tal vez, en algún lugar, un autobús espera por ti. ¿Te atreverías a subir?